Buenas noches a todos, bienvenidos a la octava clase virtual, cuarta sesión de la materia Econometría, Grupo E, Semestre 1, 2022 de la carrera de Ingeniería Comercial. Siendo esta la última clase del semestre, corresponde revisar el incumplimiento del supuesto de normalidad referido a la ausencia de autocorrelación o ausencia de correlación serial entre los residuos. Para esto, veamos. Autocorrelación. Recordemos que el problema de autocorrelación significaba de que el residuo número 2 dependía del residuo número 1, el residuo número 3 dependía del residuo número 2 y así sucesivamente. Eso se denomina correlación serial o autocorrelación entre los residuos. Cuando un residuo incide en el residuo siguiente, en el caso de serie de tiempo, o en el residuo alado, si ustedes quieren, en el caso de datos de corte transversal. En el primer caso es autocorrelación temporal y el otro caso es autocorrelación espacial. Para poder identificar si se tiene un problema de autocorrelación, nosotros disponemos de dos grandes métodos, al igual que en heterocedasticidad, los métodos informales que corresponden al análisis gráfico a priori o diagnóstico inicial que se realiza, y luego tenemos los métodos formales que son distintos tipos de pruebas que existen, ¿no? Y posteriormente se tienen algunos métodos para poder suavizar, subsanar o corregir el problema de autocorrelación en los residuos. Vamos a ver en qué consiste el primer método, el método gráfico, y para lo cual vamos a asumir el siguiente modelo de regresión, donde tenemos que las exportaciones van a ser igual a beta sub 1 estimado más beta sub 2 estimado por el tipo de cambio más beta sub 3 por las importaciones más mu sub t estimado. Para eso vamos a recurrir a estos datos que están en la tabla de datos, en el archivo autocorrelación. Entonces la variable dependiente es las exportaciones en función de las importaciones y del tipo de cambio. Están mensualizados los datos y están expresados en valores monetarios. Muy bien, dicho esto, pasamos a realizar el análisis gráfico. Está muy chico. Se puede ver. Ahí. Pasamos a abrir eViews. Abrimos archivo externo, tal como Excel. Buscamos autocorrelación. Vamos a darle finalizar. Sí, y bien. Entonces aquí ya tenemos los datos cargados de autocorrelación. Vamos a hacer el análisis de regresión. Otro camino para poder realizar análisis de regresión es anotando o escribiendo los comandos en la ventana de comandos. En este caso, el comando que vamos a aplicar es ls. Este comando está referido al método bajo el cual se va a realizar el análisis de regresión, que es mínimos cuadrados. En inglés es least square. Le damos espacio, anotamos la variable dependiente, x, exportaciones, espacio, el c para que entre beta sub 1, espacio, m de importaciones, espacio, tc, tipo de cambio. Y le damos enter. Y se abre una nueva ventana con la regresión que hemos ordenado al programa que realice. Entonces, este es un tercer camino en la ventana de comando. Muy bien. Entonces vamos a hacer el análisis gráfico. Nos venimos aquí a la pestaña residuos. Y fíjense ustedes, me muestra un gráfico. Veamos en qué consiste este gráfico. No lo puedo agrandar un poco más. Fíjense que aquí tenemos dos líneas superpuestas. No sé si alcanzan a ver el color que se distingue entre ellas. La línea de color rojo corresponde a los valores de Y observados. Son los valores que se obtienen para Y con los datos de X sub 2 y X sub 3. En la línea de color rojo. La línea de color verde corresponde a los valores de Y estimado. Por eso dice ajustado. Corresponde a los valores de Y estimado, que son los que se obtienen después de hacer la regresión correspondiente con beta sub 1 estimado, beta sub 2 estimado, beta sub 3 estimado. La línea en color azul, esta línea corresponde al gráfico a los residuos. Representa la diferencia que hay entre las observaciones entre la línea de color verde y la línea de color rojo. Eso corresponde a los colores azul.
Por eso es que aquí donde hay un poco más de espacio entre la verde y la roja, fíjense que hay una mayor separación de los residuos. ¿Bien? Ok. Entonces, si queremos solamente ver el gráfico de los residuos, voy a hacer clic acá, vuelvo en la pestaña ver, vuelvo a los resultados de la regresión y vengo, como ya vimos, a la pestaña ver, actual ajustado de residuos, gráfico de los residuos. Y veo solamente los residuos. Ahora bien, recordemos por favor que cuando se tiene patrones o sistemáticos de autocorrelación, se presentan estas formas, donde aquí pueden ver que tiene una tendencia ascendente y descendente, cíclica si ustedes quieren, aquí ascendente, y aquí en función de una curva. Y cuando no hay problema de autocorrelación, los residuos deberían tener este comportamiento aleatorio. Entonces, nosotros podemos ver que en este primer periodo sí pareciera que se presenta un problema de autocorrelación, puesto que tienen los residuos una tendencia descendente. Lo mismo aquí y lo mismo en todo este periodo de aquí a aquí. Se puede ver que hay una tendencia descendente. Ya a partir de ahí ya se supera el problema de autocorrelación, puesto que los residuos tienen un comportamiento más aleatorio que otra cosa. Bien, entonces, adicionalmente a esto, yo puedo ver, vuelvo a los resultados, puedo ver en una tabla el comportamiento de los residuos y tratar de inferir si se presenta o no el problema de autocorrelación. Me vengo a la pestaña ver, actual, ajustado, residuos, y se fijan en esta opción donde dice actual, ajustado, tabla de residuos. Hacemos clic ahí y fíjense, aquí tengo los valores de Y sub I actual y aquí tengo los valores Y sub I estimado en la columna ajustado. En la columna residuo tengo simplemente las diferencias que hay entre la columna actual y la columna ajustada. Y aquí tenemos un gráfico de dicho residuo que me representa la diferencia, los valores que están aquí de diferencia entre cada uno de estos. Entonces, como podemos ver, tenemos residuos que pareciera que tuvieran cierta tendencia descendente, luego una tendencia ascendente, luego tenemos una tendencia descendente, y bueno, más adelante ya tenemos residuos que están aleatoriamente dispersos, ¿no? Que ya eso me indica que no habría mucho, aunque aquí vemos que hay una tendencia descendente y ascendente, o sea, aquí puede ser que haya también el problema de autocorrelación. Entonces, ¿qué significa el problema de autocorrelación? Significa, por ejemplo, un problema de autocorrelación serial de primer orden, significa que el primer residuo está correlacionado con el segundo residuo, el segundo residuo está correlacionado con el tercer residuo con el cuarto residuo con el quinto residuo, y así sucesivamente. Eso sería autocorrelación serial de primer orden. Autocorrelación serial de segundo orden sería el primer residuo con el tercer residuo, el segundo residuo con el cuarto residuo, el tercer residuo con el quinto residuo. Eso sería problema de autocorrelación serial de segundo orden. Autocorrelación serial de tercer orden sería el primer residuo con el cuarto residuo, el segundo residuo con el quinto residuo, el tercer residuo con el sexto residuo, y así sucesivamente con una diferencia de 3 residuos y habría ese patrón de autocorrelación. Bien, entonces volvemos a los resultados de la regresión y en función al análisis gráfico que hemos realizado, podemos afirmar que los residuos bajo el método del mínimo cuadrado ordinario presentan patrones de comportamiento sistemático, es decir, no aleatorio. Vimos que podían haber ascendente, descendente o incluso medio que una curva. Por lo tanto, podemos afirmar que los términos de perturbación, es decir, los residuos, presentan algún tipo de autocorrelación. Para poder validar esto, vamos a hacer uso de los métodos formales. Vamos a ver este primer método formal, el test de Durbin-Watson. Este test de Durbin-Watson consiste en lo siguiente. Vamos a identificar, creo que está muy pequeña la letra, permítanme hacerlo un poquito más grande. No quiere. Ahí, 18. Ahí. Está mejor.
Bien, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a identificar el valor de Turing-Watson más alto, D sub L, y el valor de Turing-Watson más bajo, D sub U, en la tabla D del estadístico de Turing-Watson. ¿Qué significa D sub L? Significa el estadístico D de Turing-Watson más bajo. En inglés es lower. D sub U es el estadístico de Turing-Watson más alto. D sub U, que significa upper, más alto. Bien, entonces, luego K' significa la cantidad de variables independientes que tiene el modelo. ¿Ok? N, el tamaño de la muestra, y estos valores de Turing-Watson que lo vamos a encontrar enseguida. Ahora, ¿cuál es la regla de decisión? La regla es la siguiente. Si el estadístico de Turing-Watson obtenido es menor que el estadístico de Turing-Watson más bajo, existe autocorrelación serial positiva de primer orden. Si el estadístico Turing-Watson obtenido es mayor que el estadístico Turing-Watson más alto, no hay evidencia de que exista autocorrelación serial de primer orden, positiva. Si el estadístico Turing-Watson, ¿qué significa positiva? Ascendente, negativa, descendente. Si el estadístico Turing-Watson obtenido está entre los valores del estadístico Turing-Watson más bajo y el estadístico Turing-Watson más alto, hay evidencia inconclusa de presencia o ausencia de autocorrelación serial positiva de primer orden. ¿Ok? Profe, perdón. ¿Sí? En la segunda dijo que si el estadístico Turing-Watson obtenido es mayor que de su... creo que dijo la mayor en vez de la menor. Sí, es mayor que el menor, tal como está acá. Porque ya había dicho al revés. Ok. O lo había escuchado al revés. Sí, El gracias. menor. Gracias, Diego. Eso. Sí. Entonces, en función a esto, vamos a ver el estadístico de Turing-Watson. Bien, la cantidad de variables independientes que tiene el modelo, ya sabemos que son 2. El tamaño de la muestra, veamos, aquí ya me hizo la regresión del conteo, 310. Y entonces vamos a encontrar el estadístico de Turing-Watson más bajo. La tabla del estadístico de Turing-Watson está en el libro de Bujarati. Podemos encontrar en la página 888 la tabla del estadístico de Turing-Watson considerando un nivel de significancia del 5%. También podemos encontrar en la página 890 la tabla del estadístico de Turing-Watson considerando un nivel de significancia del 1%. Yo en la práctica estoy más acostumbrado a utilizar el 1%, como hemos venido utilizando el mismo nivel de significancia para las pruebas de multicolinealidad, de heterocedasticidad. También recomiendo utilizar el mismo 1% para autocorrelación. En la práctica, efectivamente, van a utilizar ambos, pero académicamente se recomienda el 1%. Entonces, buscamos K' igual a 2, lo encontramos aquí, K' igual a 2. Tenemos el estadístico Turing-Watson más bajo, D sub L, el estadístico Turing-Watson más alto, D sub U. Entonces vamos a buscar ahora el tamaño de la muestra que corresponda a 310. Bajamos, bajamos, bajamos. No, ya no hay. Esto ya corresponde para otra cantidad de variables independientes aplicativas. Entonces vamos a tomar el más alto. Vamos a tomar 200. Entonces vamos a utilizar el estadístico Turing-Watson más bajo y el más alto para dos variables independientes aplicativas. El más bajo, 1,653. Y el más alto, 1,693. Bien, entonces, de acuerdo a la regla de decisión, tenemos que ver si el estadístico Turing-Watson obtenido en la regresión es menor, está entre ambos o es mayor que el mayor. Venimos al IBIUS. Y en el IBIUS, en la regresión que hemos realizado, ya nos permitió encontrar el estadístico de Turing-Watson. Fíjense, me dice que es 1,024746. El estadístico de Turing-Watson es menor que el valor menor del estadístico de Turing-Watson. Y este lo borra el superior. Por lo tanto, podemos afirmar que existe problema de autocorrelación serial positiva de primer orden. Porque como habíamos mencionado, la regla me dice que si el estadístico de Turing-Watson obtenido es menor que el estadístico de Turing-Watson más bajo, existe problema de autocorrelación serial positiva de primer orden. Ahora bien,
Hay otro método que es parecido a esto, pero se lo maneja mejor con la práctica. El método consiste en lo siguiente. Si el estadístico During-Watson obtenido en la regresión es igual o próximo a 2, no hay problema de autocorrelación. Si el estadístico During-Watson es menor que 2, hay problema de autocorrelación serial positiva. Si el estadístico During-Watson es mayor que 4, hay problema de autocorrelación serial. Entonces, si es menor que 2 o si es mayor que 4, hay problema de autocorrelación. Si es igual a 2 o próximo a 2, no hay problema de autocorrelación. Sin embargo, ese criterio requiere otro tipo de pruebas y análisis para poder validar los resultados. Pero generalmente con la práctica muchos acuden a ese criterio como determinante para poder definir si hay problema o no de autocorrelación. Luego tenemos la siguiente prueba, que es el test multiplicador de Lagrange, LM, también conocido como el test de Brooks-Godfrey o Brooks-Godfrey. Mi alemán no está tan bien que digamos. Entonces, ¿en qué consiste este método o prueba del multiplicador de Lagrange? El primero, este método nos sirve para poder realizar o identificar si se tiene problema de autocorrelación de primer, de segundo o de tercer orden. Consiste en lo siguiente. Vamos a plantear una hipótesis nula, la cual me dice que el valor esperado de la autocorrelación entre mu sub i y mu sub j es igual a 0, por lo tanto no existe autocorrelación. La hipótesis alterna me dice que el valor esperado de la correlación entre mu sub i y mu sub j es distinto de 0, por lo tanto existe problema de autocorrelación. Considerando un nivel de significancia, es decir, un alfa del 1%, debemos partir de la siguiente regla de decisión. Si el valor P del estadístico F es mayor que alfa, se acepta la hipótesis nula de que no existe autocorrelación. Si el valor P del estadístico F de la prueba global F es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto existe problema de autocorrelación. Ahora, este valor P de la prueba global F es el que se obtiene después de realizar la prueba del multiplicador de Lagrange, que es lo que vamos a aprender enseguida. Entonces, volvemos aquí a los resultados de la regresión y vamos a aplicar el multiplicador de Lagrange. Nos venimos a la pestaña Ver, nos venimos a... Sí, aquí está, a diagnóstico de los residuos. Venimos aquí donde dice prueba de multiplicador de Lagrange de correlación serial. Eso es lo que dice aquí en español. Hacemos clic ahí y me pregunta si yo quiero hacer la prueba de primer orden, segundo orden, tercer orden, de cuál. Entonces vamos a comenzar como primer orden. Seleccionamos uno y le damos OK. Entonces aquí hemos obtenido lo siguiente. Tenemos, me dice el tipo de prueba, el nombre completo, Brooks-Godfrey, Serial Correlation, el multiplicador de Lagrange, prueba. Me dice, la prueba de hipótesis, perdón, la hipótesis nula es que no hay problema de autocorrelación de primer orden. Entonces vemos aquí el valor P del estadístico F es 0,000. Lo podemos encontrar aquí abajo con mayor cantidad de decimales. Entonces, como es 0,00, me tengo que remitir a mi regla de decisión, la cual me decía que si el valor P del multiplicador de Lagrange es menor que el nivel de significancia, y en este caso es 0,00, se rechaza la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy afirmando de que existe problema de autocorrelación serial entre los residuos de primer orden. ¿Ok? Estamos hablando de primer orden. Veamos ahora si persiste el problema de segundo orden. Vengo a la pestaña Ver, diagnóstico de los residuales, multiplicador de Lagrange. Vamos a ir de segundo orden. Vemos y persiste el problema de autocorrelación. Bien, veamos de tercer orden. Venimos, seguimos los mismos pasos. 3. Y persiste el problema de autocorrelación serial positiva del tercer orden de los residuos. Entonces, en virtud de esto, vuelvo aquí a la regresión. Volvemos a la regresión. Vamos a ver cómo solucionamos este problema luego que hemos confirmado que existe el problema de autocorrelación. Para poder corregir este problema de autocorrelación,
vamos a partir de lo siguiente. Vamos a hacer cambios en el modelo y para poder hacer estos cambios en el modelo debemos considerar la naturaleza de la relación entre las variables, que puede ser lo que esté generando el problema de autocorrelación. Sabemos que el modelo me dice que las exportaciones igual a beta sub 1 estimado más beta sub 2 por tipo de cambio más beta sub 3 por las importaciones más los residuos. Sin embargo, fíjense ustedes que aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner M sub T menos 1. ¿Por qué M sub T menos 1? A ver, yo quiero pronosticar aquí las exportaciones de enero del año 91 en función a las importaciones de enero del año 91 y al tipo de cambio de enero del año 91. Lo cual ahí hay una distorsión, hay una desviación que se ha generado al cargar los datos, o bueno, al interpretar los datos de esta forma. ¿Por qué? Porque para que yo pueda exportar, yo necesito primero importar materia prima o bienes de capital. Cuando yo importo materia prima y bienes de capital, proceso la materia prima, sea local o importada, la transformo, le doy un valor agregado y recién procedo a exportar. Por lo tanto, yo no debería considerar una relación entre la variable exportación y la variable importación dentro de un mismo periodo. Lo que yo debería considerar es la importación del mes enero va a tener un efecto en la exportación de febrero. La importación de marzo va a tener un efecto en la exportación de abril. Y así sucesivamente considerando un rezago de un mes, puesto que, como les menciono, a partir del análisis de la relación entre las variables económicas, se puede identificar que para poder exportar yo necesito haber importado el mes anterior. Entonces, en función a esto, vamos a aplicar en el modelo este ajuste, este cambio. ¿Ok? Entonces, para hacer esa modificación, yo me voy a venir a la pestaña Estimar. Y aquí donde está la letra M, voy a abrir paréntesis, menos 1. Entonces, lo que le estoy pidiendo es que me considere el valor de M de un periodo anterior. Pero antes de eso, voy a congelar para poder comparar los resultados. Ahora sí. M, abre paréntesis, menos 1, cierre paréntesis. Y le damos a aceptar. Entonces, fíjense, el primer cambio que se hace, el primer cambio que ha resultado en esto. Fíjense que en la muestra, aquí me dice que parte desde el mes 1 del año 91 hasta el mes 10 del año 2016. Aquí se aclara que ahora parte desde el mes 2 del año 91 hasta el mes 10 del año 2016. Baja la cantidad de observaciones de 310 a 309. El coeficiente de determinación también baja un poco, del 99% al 96%. Entonces ahí se puede comprobar que se ha hecho el ajuste correspondiente. Entonces, en virtud a dicho cambio, vamos a volver a realizar la regresión. Y ya está la regresión. Y ahora vamos a verificar con, primero con el test de During-Watson. ¿Ok? Entonces, vámonos por el test de During-Watson. ¿Dónde está? Está acá. Entonces, aquí teníamos los valores más bajos. Me gusta cómo se está resaltando. Tenemos el más bajo y el más alto. El más bajo 1,653 y el más alto 1,693. La regla de decisión me decía que si el estadístico de During-Watson es mayor que el estadístico de During-Watson más alto, como me corrigió hace un momento Diego, no hay evidencia de autocorrelación serial positiva de primer orden. Aquí vemos que el estadístico de During-Watson es 2,008, el cual es mayor que el estadístico de During-Watson más alto, por lo tanto, no hay problema de autocorrelación serial positiva de primer orden, no hay evidencia. Bien, entonces, en adición al criterio que yo les había mencionado anteriormente, si el estadístico de During-Watson es igual a 2 o próximo a 2, no hay problema de autocorrelación serial positiva de primer orden. Entonces, vámonos con el multiplicador de Lagrange. Nos venimos a la pestaña B, diagnóstico de los residuos, multiplicador de Lagrange. Vamos a ir por primer orden. Le damos OK. Y vemos que el valor P del estadístico F es 0,9251. El valor P del estadístico F es 0,9251. Aquí está.
Entonces, lo vamos a hacer un poquito más grande. El valor P del estadístico fue 0,9251, sí. 0,9251, lo cual es mayor que el nivel de significancia del 1%. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, concluyendo de que no existe autocorrelación entre los residuos, porque recuerden ustedes que la regla de decisión era que si se acepta la hipótesis nula, no existe autocorrelación. Veamos si se solucionó para segundo orden. También el multiplicador de Lagrange es 0,0913, mayor que el 1%, y por lo tanto se solucionó el problema de autocorrelación serial positiva. Bien, vuelvo a los resultados. Entonces, en función a dicha modificación en la relación de las variables dependientes con las independientes, podemos afirmar que se subsana el problema de la autocorrelación serial positiva que existía entre los residuos, tanto con el método de Durbin-Watson como con el multiplicador de Lagrange. ¿Alguna duda o consulta, por favor? No, el de tercer orden igual se soluciona, pero apenas sí. Lo está haciendo la corrida, ¿no? Sí, salió 0,0011. O sea, De uno apenas. arriba. Apenas. Sí, ¿Sí? apenas. Eso quiere Ujú. decir que lo que pasa es lo siguiente. Aquí está. Lo que pasa es lo siguiente. Al haberse solucionado el problema de autocorrelación de primer orden y el de segundo orden, ya debería subsanar en su mayoría todas estas correlaciones que aparecen aquí. Entonces, como podemos ver, las correlaciones están marcadas dentro de ciertos periodos. No es que se está presentando el problema de autocorrelación a lo largo de todos los residuos, sino que en ciertos periodos del análisis, porque recuerde que esta es una serie de tiempo, no son datos de corte transversal. Entonces, se está presentando el problema de autocorrelación solamente entre ciertos periodos de tiempo marcados gráficamente, no en su totalidad. Gracias por el comentario, Diego Torres. Bien, detenemos la grabación.